¿Por qué la cámara de ámbar es considerado la octava maravilla del mundo y a qué se debe su misteriosa búsqueda? Su paradero actual sigue siendo un misterio. Después de la guerra, la cámara de ámbar nunca más se volvió a ver en público, aunque ocasionalmente aparecieron informes que indicaban que algunas de sus piezas sobrevivieron a la guerra. La cámara de ámbar es una obra de arte de gran valor arquitectónico, con características como enchapado en oro, tallados, paneles de ámbar de 450 kilogramos, pan de oro, gemas y espejos, todos resaltados con candelas. Los elementos arquitectónicos y de diseño adicionales incluyen estatuas de ángeles y niños. Debido a sus características únicas y belleza singular, la cámara de ámbar original a veces era llamada la octava maravilla del mundo. Las estimaciones modernas del valor de la estancia varían de 142 millones de pesos 2007 a más de 500 millones de pesos 2016. Es una cámara dentro del Palacio de Catalina de la Villa de los Ares, cerca de San Petersburgo. Está decorada con paneles de ámbar respaldados con pan de oro y espejos. Construida en el siglo XVIII en Prusia, la cámara de ámbar original fue desmantelada y perdida durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de su desaparición, era considerada una octava maravilla del mundo. Se instaló una reconstrucción en el Palacio de Catalina entre 1979 y 2003. Su construcción inició en 1701 con el propósito de instalarse en el Palacio de Charlottenburg, la residencia de Federico, primer rey en Prusia, a instancias de su segunda esposa, Sofía Carlota. El concepto y diseño de la sala fue esbozado por el escultor Andreas Strutter. Gottfried Wolfram, maestro artesano de la corte dano-noruega de Federico IV, se encargó de la fabricación, con la ayuda de los maestros del ámbar Ernst Schacht y Gottfried Thurau de Danzig, Dansk. Aunque originalmente la instalación estaba destinada en el Palacio de Charlottenburg, los paneles completos finalmente se instalaron en el Palacio de la ciudad de Berlín. Sin embargo, la cámara de ámbar no permaneció en esa residencia real por mucho tiempo. Pedro el Grande de Rusia la admiró durante una visita y, en 1716, el hijo del rey prusiano, Federico Guillermo I, obsequió la estancia al zar ruso, lo que forjó una alianza ruso-prusiana contra Suecia. El diseño original de Berlín fue reelaborado en Rusia, en un esfuerzo conjunto de artesanos alemanes y rusos. Fue la hija de Pedro I, Isabel I, quien decidió que el tesoro de ámbar se instalara en el Palacio de Catalina, donde la familia imperial rusa generalmente pasaba los veranos. Después de varias renovaciones en el 18º, la sala cubría más de 55 metros cuadrados y contenía más de 6 toneladas de ámbar. Se necesitaron más de 10 años para completar la construcción. Durante la Segunda Guerra Mundial fue saqueada por el Grupo de Ejércitos Norte del Tercer Reich y trasladada a Königsberg, actual Kaliningrado, para su reconstrucción y exhibición. Su paradero actual sigue siendo un misterio. Después de la guerra, la cámara de ámbar nunca más se volvió a ver en público, aunque ocasionalmente aparecieron informes que indicaban que algunas de sus piezas sobrevivieron a la guerra. Varios testigos presenciales afirmaron haber visto la famosa sala cargada a bordo del Wilhelm Gustloff. En 2004, una larga investigación realizada por los periodistas de investigación británicos Catherine Scott Clarke y Adrian Levy concluyó que la cámara de ámbar probablemente fue destruida cuando el castillo de Königsberg fue derruido, 16 primero durante el bombardeo por la Real Fuerza Aérea Británica en 1944 y luego por el fuego de artillería soviético sobre el castillo seguido de la destrucción de las paredes restantes, 16-17. Los documentos de los archivos nacionales de Rusia revelaron esto en la evaluación de un informe soviético, escrito por Alexander Brusov, jefe del equipo soviético encargado de localizar la cámara de ámbar después de la guerra. El informe decía, resumiendo todos los hechos,
podemos decir que la cámara de ámbar fue destruida entre el 9 y el 11 de abril de 1945. Estas fechas corresponden con el final de la batalla de Königsberg, que terminó el 9 de abril con la rendición de la guarnición alemana. Unos años más tarde, Brusov expresó públicamente una opinión contraria. Se cree que hizo esto debido a la presión del régimen soviético, que no querían ser vistos como responsables de la pérdida. En 1979, se emprendieron esfuerzos para reconstruir la cámara de ámbar en la Villa de los Ares. Un proceso que duró 24 años y requirió 40 expertos rusos y alemanes en artesanía de ámbar, 34 utilizando dibujos originales y viejas fotografías en blanco y negro, hicieron lo posible para duplicar la estancia original. Esto incluyó los 350 tonos de ámbar en los paneles y accesorios originales que adornaban la cámara. Otro problema importante fue la falta de trabajadores calificados, ya que el tallado en ámbar se consideraba una forma de arte casi extinta. Las dificultades financieras que obstaculizaron el proyecto de reconstrucción desde el principio se resolvieron con la donación de 3.5 millones de pesos de la empresa alemana E.ON. En 2003, el trabajo de los artesanos rusos se había completado en su mayoría. La nueva sala fue dedicada por el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Gerhard Schröder en el 300º aniversario de la ciudad de San Petersburgo. Su paradero actual sigue siendo un misterio.